Listo, Marcel. Bueno, buenos días. Muchas gracias para los valientes que están presentes hoy. Vamos a seguir con el curso de El Niño Complicado. En esta oportunidad vamos a tener con nosotros a la doctora Paula Sobrero. Yo les quiero agradecer no solamente a ustedes que están haciendo este curso en forma presencial, sino a la gente que está conectada del otro lado. Así que bueno, esto es muy bueno porque nos permite siempre aprender cosas nuevas para el pro de la salud de nuestros niños, ¿no es cierto? Y bueno, y hoy la doctora Paula nos va a hablar de un tema que a mí me pareció muy interesante. Ella es, disculpen, especialista en alergia e inmunología, justamente su tema se trata acerca de eso, médica pediatra y trabaja en el Hospital Público Maternal Infantil en el área de alergia, ¿sí? Así que bueno, los dejo con Paula, que ahora nos va a dar su charla. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir y gracias a las personas que se conectaron de manera virtual. Bueno. A ver, dice que no se escucha. Vuelta un ratito, si no te pasa lo otro. Buenos días, ¿ahí se escucha? Te digo si se dicen. Sí, yo los noté ahí. Sí, dicen que sí. ¿Ahora se escucha? Dicen que sí. Bien. Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias a los que vinieron de manera presencial y a los que están conectados de forma virtual. Yo hoy voy a hablar de la evaluación del sistema inmune y cómo valoramos a un niño con sospecha de inmunodeficiencias. Anteriormente se llamaba inmunodeficiencias primarias, hace poco se las conocen a estas enfermedades como errores innatos de la inmunidad. ¿No pasa? Bueno, a modo de introducción, cuando nuestro cuerpo toma contacto, ya sea con un agente infeccioso o con una lesión, no necesariamente un microorganismo, ¿sí? se van a desencadenar dos mecanismos. El más rápido es lo que nosotros conocemos como inmunidad innata. ¿Sí? Es un mecanismo rápido y en unos pocos minutos a horas están actuando en el foco infeccioso. Y posteriormente vamos a tener a la inmunidad adaptativa, que es la que va a formar parte y va a estar en el transcurso de los días formando parte de este proceso inflamatorio. Entonces, cuando viene a la consulta una madre o un padre que nos dice: doctor, mi hijo se enferma mucho, está siempre enfermo, ya no sé qué vamos a hacer porque vive con mocos, vive enfermo. Nosotros como médicos necesitamos objetivar esas infecciones, ¿sí? No es lo mismo que un chico sea mocoso a que realmente haya un diagnóstico de alguna infección, ¿sí? Es por eso que existen estas 10 señales de peligro de los errores innatos de la inmunidad, que lo hizo una fundación, en donde nosotros podemos objetivar realmente qué se considera infecciones recurrentes, ¿sí? que cuando sospechamos de que hay alguna alteración de la inmunidad. Nosotros tenemos estos 10 criterios que el paciente tiene que cumplir 2 o más para nosotros pensar que hay una alteración en la inmunidad. Dentro de estos 10 criterios, la mayoría son infecciones, pero hay otros que no son infecciones, como por ejemplo una falla en el medro, una falla en el crecimiento, digamos, tanto en el peso como en la talla, ¿sí? Y antecedentes familiares de infecciones o de inmunodeficiencias, de sospecha de algún familiar fallecido sin causa poco clara. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de estos criterios tenemos 4 o más infecciones en oído nuevas en un año en un paciente, 2 o más infecciones de senos paranasales en un año, 2 meses o más de tiempo de tratamiento antibiótico con escaso efecto, 2 neumonías o más en un año, abscesos en órganos o abscesos cutáneos recurrentes, aftas persistentes o infecciones micóticas en la piel, necesidad de recibir antibiótico endovenoso
y 2 infecciones profundas o más, incluidas la septicemia. También tenemos que tener en cuenta que no solo en inmunodeficiencia hablamos de infecciones, sino que también podemos hablar de pacientes que tienen diarrea crónica, de diarrea porque no encontramos germen, diarrea recurrente, enfermedades autoinmunes, linfoproliferación y las fiebres recurrentes o las fiebres periódicas que se conoce también. Bien, entonces, llega la consulta, mamá, papá, nos dice mi hijo se enferma mucho. Entonces, tenemos un paciente, un niño, ¿sí? Varón de 2 años y 8 meses, que es el primer hijo de una pareja no consanguínea y los padres son sanos. Con respecto a los antecedentes perinatales, el paciente es de un embarazo controlado sin complicaciones por parto vaginal, con serología materna negativa, fue recién nacido a término, adecuado a la edad gestacional, con una alta conjunta y el screening del talón normal. Nos relatan los padres que se enferma mucho. Entonces nosotros vamos a hacer una cronología de que se enferma mucho. Entonces, como antecedentes personales patológicos, los padres nos comentan que a los 10 meses el paciente tiene un diagnóstico de neumonía que requirió internación, oxígeno, antibiótico endovenoso. A los 18 meses tiene un diagnóstico de una gingivoestomatitis herpética y que estuvo muy sintomático también con necesidad de internación porque el chico no toleraba a la alimentación por boca. Sí, perdón, ahí se escucha. Vuelvo entonces a los antecedentes personales patológicos. Decía recién que a los 10 meses se hace un diagnóstico de neumonía con internación en el paciente. Posteriormente, a los 18 meses, una gingivoestomatitis herpética que estuvo muy sintomático, que también requirió internación. A los 2 años comienza con otitis media, que son recurrentes. El paciente en varias oportunidades necesita tratamiento antibiótico con diferentes esquemas, con poca respuesta. Y a los 2 años y 8 meses es cuando llega a la primera consulta con rinorrea permanente y en el diagnóstico, en el examen físico, objetivamos una otitis media bilateral. Bien, entonces, ¿qué sería lo importante a la hora de la consulta? El examen, no solo la historia clínica, sino también el examen físico. Es muy importante saber el género del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a poder definir el patrón de herencia. ¿Sí? Hay muchas enfermedades con alteración de la inmunidad que son ligadas al X. Entonces, si es un varón, tenemos que estar atentos en cuáles sospechamos, ¿sí? Autosómica recesiva o dominante. Con respecto a la etnia, también por el tema de la comunidad endogámica, ¿sí? Con respecto a los antecedentes heredos familiares, siempre es importante preguntar la consanguinidad. También si hubieron abortos, si hubieron muertes tempranas. Con respecto a si el paciente está vacunado, es una pregunta frecuente y que todos los pediatras valoramos en el carnet de vacunación. Hacer hincapié en las vacunas por BCG, ¿sí? ¿Cómo fue? Si tuvo alguna reacción, si hizo abscesos, si de repente tuvo adenomegalias, ¿sí? Para también en base a eso poder descartar si el paciente tuvo una BCG-itis o una BCG-osis. Lo mismo con la SABIN, ¿sí? Y con respecto a los antecedentes perinatales, bueno, qué número de gestas, si hubieron abortos, si hubieron onfalorexis, hay algunas enfermedades con alteración de la inmunidad, ¿sí? Que las onfalorexis están presentes. Y esto es cuando pasan entre 20 y 30 días y todavía no cae el cordón. Entonces es muy importante a nivel inmunológico evaluar eso. Así también la onfalitis. Con respecto a los antecedentes personales patológicos, bueno, antecedentes infecciosos, como dije previamente, también infecciones por gérmenes poco frecuentes o en sitios poco frecuentes, falla en el crecimiento y mala cicatrización de heridas, ausencia de pus, ausencia de reactantes de fase aguda o granulomas infecciosos. Bien.
Con respecto al laboratorio inmunológico, para los especialistas es importante, ¿sí? A la hora de evaluar, tenemos un paciente en donde objetivamos que tiene infecciones recurrentes, entonces vamos a evaluar el laboratorio inmunológico. Para eso tenemos estudios que son cuantitativos y estudios que son cualitativos, ¿sí? Nos interesa tanto la cantidad como si esta cantidad funciona o no, ¿sí? Y en base a eso, como hablé previamente, vamos a también evaluar los componentes tanto celulares como humorales. Bien, entonces, con lo primero que vamos a empezar y que pedimos todos es un hemograma con la fórmula leucocitaria, ¿sí? En el hemograma, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿El paciente está anémico? ¿No? Ver los valores normales para la edad, ¿sí? Es muy importante eso. Con respecto a los glóbulos blancos, no solo ver si está neutropénico o no, sino también cómo están los linfocitos, ¿sí? Evaluar, está linfopénico, está cursando un proceso infeccioso, cómo está la fórmula, ¿sí? Es muy importante. Entonces, cuando hablamos de linfopenia, ¿sí? Para hablar de linfopenia en edad pediátrica es muy importante tener en cuenta la edad, porque no va a ser lo mismo un niño menor de 1 año a un niño mayor de 1 año, ¿sí? Entonces es muy importante en pediatría saber los valores, o sea, no saberlo, pero tener una tabla en donde podamos ver cuáles son los valores normales para la edad, ¿sí? En el caso de un niño menor de 1 año, si a mí me lleva un laboratorio con menos de 3.000 células por metro cuadrado de linfocitos, estamos hablando de una linfopenia, ¿sí? Y si ya hablamos de un niño mayor de 2 años que tiene menos de 1.500, estamos hablando de un niño con linfopenia, ¿sí? También tener en cuenta, bueno, las neutropenias, las plaquetas también son muy importantes en un reactante de fase aguda y es muy importante evaluar tanto si están bajas como si están altas, ¿sí? Y los corpúsculos de Howard-Joly, que son fragmentos residuales del núcleo de los eritrocitos que nos hablan de asplenias primarias o alteración de la función esplénica, ¿sí? Hay enfermedades en donde aparece asplenias primarias y los niños sufren de infecciones por gérmenes capsulados, entonces necesita un diagnóstico y un tratamiento o una profilaxis con antibióticos, ¿sí? Con respecto, para seguir continuando con la evaluación cuantitativa, tenemos el proteinograma electroforético, ¿sí? Que el proteinograma es muy importante evaluarlo completo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pensando en un paciente que tiene una inmunodeficiencia y por ahí tiene una hipogamaglobulinemia, nosotros vemos y decimos, bueno, tiene una hipogamaglobulinemia, también tenemos que evaluar cómo está la albúmina, porque quizás está teniendo una pérdida de proteína, entonces no sabemos si esta hipogamaglobulinemia es por pérdida realmente o es por una alteración de la inmunidad, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta el rango. Con respecto, para correlacionar el proteinograma, la porción gamma, vamos a correlacionarlo también con el dosaje de inmunoglobulinas, con el dosaje de IgA, IgG, IgM, ¿sí? Y la IgE. La cantidad nos importa, ¿sí? Porque, como dije anteriormente, según la edad del niño, no es lo mismo un niño que tiene 0, 6 meses, 1 año, a un adolescente o ya llegando a la edad adulta. Las inmunoglobulinas en los primeros años de la vida cambia enormemente, ¿sí? El valor normal, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos una aplicación que se la pueden descargar del celular que se llama PIT Classification, en donde nosotros podemos ver los valores normales para la edad, ¿sí? De los pacientes. Entonces, está en inglés porque no es de habla hispana y nosotros acá podemos ver los valores de inmunoglobulinas, los valores de las células, ¿sí? Y las subpoblaciones de la inmunoglobulina G y las poblaciones linfocitarias. También tienen otros apartados, ¿sí? Donde nos deja ver la clasificación de las inmunodeficiencias y algunas manifestaciones clínicas y te da casos para estudiar. Es muy interesante la aplicación. Con respecto a la estructura, ¿sí? Siguiendo hablando de la cantidad,
Tenemos, hablando un poco más específico, tenemos un estudio de laboratorio que se llama citometría de flujo, que nos permite evaluar las células vivas, ¿sí? Componentes celulares vivos, ¿sí? Uno es el caso de las subpoblaciones linfocitarias, en donde nosotros decimos, bueno, el número de linfocitos del paciente en el hemograma está normal. Ahora, de estos 3.500 linfocitos, queremos saber cuántos tiene de linfocitos T, cuántos tiene de linfocitos B y cuántos tiene de linfocitos NK. ¿Esto para qué nos sirve? Y porque cada enfermedad nos va a dar alteración de distintos componentes celulares, o sea, linfocitarios, ¿sí? No es lo mismo las infecciones que son más frecuentes por virus o por gérmenes pocos atípicos en pacientes con linfopenias T, que por ahí infecciones recurrentes, mastitis, neumonías en niños con déficit de las células B, ¿sí? Y ya para hablar un poco más de función y no aburrirnos, tenemos el test de dihidrorodamina, en donde nos permite evaluar la función de los neutrófilos, ¿sí? Cómo funcionan los neutrófilos. Estos son estudios mucho más específicos, ¿sí? Que no se piden en todos los pacientes, sino en pacientes que nosotros sospechamos que tienen enfermedad granulomatosa crónica, ¿sí? También con respecto, para hablar de la función, tenemos las respuestas de anticuerpos. Nosotros tenemos pacientes con infecciones recurrentes, en donde pedimos inmunoglobulinas. La cantidad de inmunoglobulinas está normal. Ahora nosotros queremos saber si esas inmunoglobulinas funcionan o no. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para valorar la función? Pedimos dosaje de IgG específica, por ejemplo, para la vacuna del neumococo, ¿sí? Entonces, nosotros ahí ya estamos evaluando función, no estamos evaluando cantidad, ¿sí? Lo mismo para los antígenos proteicos, para el tozoide tetánico, sarampión y rubiola. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. El dosaje del IgG para el neumococo, ¿por hacer en cualquier momento? ¿Tiene que ser posvacunal al cuánto tiempo? Para hacer el diagnóstico de déficit de respuesta de anticuerpo, el diagnóstico se hace dosando IgG antineumococo, y si esa IgG antineumococo viene baja, yo necesito vacunar al paciente y esperar 28 días, 28-30 días para hacer un nuevo dosaje. Si ese dosaje viene bajo, menos de 100, nosotros estamos hablando de un paciente que tiene déficit de respuesta de anticuerpos. Y bueno, el test de memoria celular, que lo que nos permite evaluar es el infiltrado CD4 específico. ¿Sí? Este es un test de función y que se lo hace todo el tiempo en la PPE, ¿sí? Bueno, volviendo al caso de nuestro paciente, al ejemplo del pacientito varón de 2 años y 8 meses con infecciones recurrentes, le solicitamos un laboratorio, que en el laboratorio podemos ver que el paciente no está anémico, los reactantes de fase aguda no están elevados, y podemos ver que no tiene ni neutropenia ni linfopenia. Cuando solicitamos el proteinograma electroforético, nos damos con que la porción gamma de las gamas globulinas están por debajo de la normalidad para su edad. Es por eso que cuando hacemos el dosaje de las inmunoglobulinas, nos encontramos con que tiene una IgG de 23, una IgA de menos de 1, con 4, IgM de 48 y una Ig de 4, con 1. Eso nos habla de que todas las inmunoglobulinas estaban bajas, ¿sí? Y en el mismo momento también se había pedido respuesta de anticuerpos, pero como el paciente no tiene IgG, tampoco de esa poca cantidad tampoco va a ser dosable la respuesta, lo más probable. Con respecto, el paciente no llega, nosotros estamos sospechando de que el paciente puede tener una alteración ya que tiene alteradas las inmunoglobulinas, tiene una alteración de los linfocitos B. Entonces pedimos las poblaciones linfocitarias por citometría de flujo, donde encontramos que los CD19 están por debajo del 1%. Eso ya nos da un diagnóstico probable de agamaglobulinemia, ¿sí? A este paciente posteriormente se le hizo un estudio genético, ¿sí? Un molecular, en donde tenemos una mutación en el gen BTK
que nos da un diagnóstico definitivo de una gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de este paciente? El tratamiento es de reemplazo con gamma-globulina de por vida, ¿sí? Este paciente tiene una alteración en el GMTK que no le permite formar IgG, ¿sí? En un estadio de las células B, ¿sí? Entonces, este paciente necesita gamma-globulina, ya sea en forma endovenosa cada 3 a 4 semanas o la opción subcutánea que está hace unos años, que se hace por semana. Y ya como para ir concluyendo y no aburrirlos, con respecto a los niveles de laboratorio, ¿qué sería importante saber? Que el primer nivel de laboratorio es muy importante tener en cuenta un hemograma completo con la fórmula leucocitaria, un proteinograma electroforético con las inmunoglobulinas y una eritrosedimentación con PCR para ver reactantes de fase aguda. Esto sería lo más importante tener en un primer nivel de laboratorio inmunológico. Cuando ya hablamos de un segundo nivel, estamos hablando ya de función, ¿sí? Y de poblaciones de cantidad de linfocitos, y ya en un tercer nivel de laboratorio ya estamos hablando de estudios genéticos como en el caso de este paciente. Entonces sería muy importante tener en cuenta este escalón, ¿sí? De laboratorio para acercarnos, y que la clínica y el examen físico también es lo más importante, ¿sí? Porque es importante objetivar qué tipo de infección, qué tipo de fiebre tiene. Si la fiebre recurrente, bueno, ¿cada cuánto hace fiebre? ¿Hace una vez al mes? ¿Cada 15 días? ¿Cuántos días? ¿Sí? Es muy importante. Eso es todo. Muchas gracias. No, excelente, Lindato. ¿Puedo plantear un paciente? Sí. Paciente que durante sus primeros 6 meses de vida tenía infecciones recurrentes respiratorias, hizo el primer mes de vida una bronquiolitis, infecciones recurrentes respiratorias, otitis supurada. Hicieron los estudios para ver la parte de inmunidad. Sí, lo único que se le hizo fueron las inmunoglobulinas. Tenía hipo A, hipo G, Sí. y dentro de la G, subtipo 4. Sí. Y ahí se quedó, o sea, con eso no se hizo más nada de estudios. Bueno, ella siguió haciendo, después se le hizo nena, mujer, padres, ambos alérgicos, con antecedentes de alergia. ¿Sí? Ella hacía también, a los 4 meses empezó con dermatografismo, eczema seborreico, alergia a la proteína de leche vaca. Al día de hoy, ya adolescente, hizo muchas infecciones. Le dábamos esos inmunoestimulantes tipo los de casasco, broncho. Con eso andaba mejor, pero sí eran fácil 3 o 4 infecciones respiratorias al año. Al día de hoy, adolescente, hace 2 episodios de infecciones, pero son banales. ¿Es necesario estudiarla? Bien, algo que por ahí no está en la diapositiva, pero que es importante, es también evaluar cuántas infecciones el niño tiene por año, ¿sí? Porque hay una tablita que si quieren después se las comparto, que la iba a poner y después no la puse, que nos permite evaluar cuántas infecciones tiene el niño en el transcurso de su vida, y no es lo mismo un niño de 0 a 2 años que por ahí puede tener de 6 a 7 infecciones y todavía se las considera que están dentro de lo esperable, a una paciente adolescente que si ya tiene más de 3 infecciones en el año, o sea, más de 3 episodios gripales, otitis, en un año ya se la puede considerar como una paciente con infecciones recurrentes. Hoy con el diario de adolescente, me impresiona que no es una paciente que tenga una alteración en la inmunidad, no me impresiona. Pero esa IgG que estuvo baja en algún momento, ¿se volvió a hacer un control? No. Y ella siguió con su... Es mi hija, ¿no? Ah. Es mi hija y me dijeron que no era necesario. No es necesario. No era necesario. Pero bueno, la verdad que ella de los
los 30 días, 20 vivía enferma, 10 sana y era la ansiedad de la madre, Totalmente. supuestamente, lo que la enfermaba a la hija porque la madre añosa y No, en realidad, en los primeros años de vida, un niño se va a enfermar más que un niño adolescente. Entonces, hoy, con el diario del lunes, no es una niña para estudiar, ¿sí? En su momento, cuando tenía la IgG un poco más baja, quizás podríamos haber hecho más controles y más seguimiento. no tiene cura la madre. No la lleven. ¿Alguna pregunta? Vos mencionaste hace rato lo de la vesiquitis, que generalmente nosotros lo tomamos como que es algo normal, una reacción normal, que generalmente no le damos tratamiento porque hay chicos que supuran y todo. ¿Qué relación tiene? Y una segunda pregunta. Por ejemplo, me pasa a mí, esto me planteo personal, un chico que tiene, por ejemplo, un cuadro asmático, que tiene cuadros de broncoespasmo de repetición, que a su vez también siempre va asociado con rinitis y otros síntomas. A veces a mí me da la duda en el sentido, bueno, yo sé que tiene neumonólogo, tiene que ir, pero también va al alergista, es el neumonólogo el que decide por ahí, lo mando al alergista o no. Por ahí esa duda se me plantea a mí, ¿viste? Sí, el tema de la vesicleitis, lo que hay que tener en cuenta es la supuración va a ser esperable, pero por ahí nosotros vemos chicos que tienen adenopatía y que demoran mayor tiempo en resolver, ¿sí? Y que después hacen, digamos, reacciones como más sistémicas. Entonces, en esos casos es donde nosotros es un llamado de atención y hemos tenido hace poco un paciente internado en el hospital que tenía un antecedente retrospectivo y la madre nos mostró fotos en donde habíamos visto de que tenía una vesicleitis que llamaba la atención, ¿sí? Y con respecto a la otra mirada, digamos la mirada más alérgica, otro fenotipo de paciente, a nosotros nos importa mucho en las enfermedades alérgicas no solo los síntomas y la clínica del paciente, sino también sus antecedentes personales. Si nosotros vemos que en la familia, o si ustedes ven que es un fenotipo más IgE del paciente y alérgico, está perfecto que el pediatra lo derive al alergista y nosotros también hacemos el tratamiento de asma y ya le damos una causa de alergia o no alergia y nosotros también derivamos o damos el alta alérgico y lo derivamos al neumonólogo para que lo siga. ¿Sí? A nosotros lo que nos permite evaluar es si el paciente tiene un diagnóstico confirmado de que es alérgico a los ácaros, por ejemplo. Entonces, en base a eso, nosotros evaluamos el paciente y hacemos el seguimiento y le ofrecemos otros tratamientos como más de inmunoterapia específica, alergeno específica, sumado al tratamiento que hace el inmunólogo, ¿no? Y con aerosol. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchísimas gracias, Paula. Un placer, hermosa tu presentación.